Si no has acabado aún el juego, te recomiendo que guardes este vídeo para más adelante, ya que nos meteremos a desgranar todo el lore con spoilers. La de Expedition 33 es probablemente una de las mejores historias narradas en un videojuego de los últimos años. Una historia donde el que parece ser el protagonista no lo es. Una historia donde la que parece ser la trama principal tampoco lo es. Y una historia que nos pone delante de decisiones que revelan una parte importante de nuestra personalidad. Lo primero, tened en cuenta que el lore de Expedition 33 puede resultar confuso a veces. Reconstruir todo cronológicamente requiere mucha atención, ya que la historia está fragmentada en diarios, conversaciones, diálogos entre compañeros en el campamento o incluso en las pesadillas de Mael. Cada año, desde hace 67 años, la Paintress escribe una cuenta atrás en su monolito. La que se ve como una triste y misteriosa entidad, aislada donde se funde el horizonte, parece en realidad ser la jueza y verduga de la vida de muchas personas en Lumière. Lumière, una isla aparentemente normal, protegida de todo menos del Gummage. El Gummage acaba con todas las personas que tienen la misma edad que aparece pintada en el monolito. Las borra, tal y como indica el propio término en francés. Año tras año, un grupo de valientes expedicionistas parte con el propósito de parar la misteriosa entidad que pinta números. Ninguna expedición jamás volvió a puerto, pero la Expedición 33 decide, un año más, intentar parar este destino cruel, para los que vendrán después, porque la gente obstinada es la que cambia el mundo. Gustav, un joven y brillante ingeniero con quien enseguida conectamos, se encuentra herido emocionalmente tras sufrir la pérdida de Sophie por el Gummage. Ella es el amor que no pudo ser. Tras levantar cabeza, parte junto a la Expedición 33 hacia lo desconocido, pero con un claro propósito. Al tocar tierra, demasiado pronto el equipo conoce el terror, en el que parece ser un continente muy inhóspito. Les recibe un hombre aparentemente normal, excepto por un detalle: es anciano. En teoría, no podría haber sobrevivido al Gummage. Sin mediar palabra, embiste sin piedad a toda la expedición. Se desata el caos delante de los ojos incrédulos de Gustav. Alguien parece estar ayudando a Mael, a lo lejos, en la playa, pero todo es demasiado confuso. Gustav despierta lejos de su equipo, pensando que quizás sea el último superviviente y casi pierde toda esperanza. Tras recordar, gracias a Lund, que cuando alguien cae los demás deben seguir, salen en busca de su virtuosa compañera. Un hombre fracturado y sin rostro, llamado Conservador, ha estado cuidando de Mael, que espera segura dentro de una extraña mansión que contrasta con el mundo original y colorido que les rodea fuera de Lumière. Un mundo lleno de criaturas divertidas y bondadosas como los gestrales, pero también invadida por otro tipo de criaturas peligrosas, los nebrones. Estas criaturas tienen la particularidad de atrapar el croma dentro del cuerpo de quienes se eliminan, como ocurre con muchos expedicionistas que encontramos en forma de estatuas. Mael, que no sabe si definirse como hija o hermana adoptiva de Gustav, se une así al equipo. La chica de 16 años decide salir de expedición porque algo dentro de ella la empujaba a salir a explorar el continente y poder parar la Paintress, a pesar de su joven edad. Pronto descubrimos que la chica parece ser objeto de interés del poco simpático hombre de pelo blanco que aniquiló a sus compañeros en la playa. Junto a él, en la que parece ser otra dimensión sin color, aparece también otra chica joven que, aunque oculta parte de su rostro tras una máscara, se parece de forma demasiado extraña a la propia Mael. Parece, de alguna forma, estar conectada con estas personas. La avisan de que vuelva a casa, de que no debería estar allí, pero, por supuesto, la expedición sigue adelante. La chica de pelo rojo no para de tener pesadillas en blanco y negro, donde los protagonistas recurrentes son la extraña familia, un chico joven y un fuego ardiendo. Llegados a la aldea Gestral, encuentran a otra compañera perdida, a Ciel, y las amigables y poco inteligentes brochas coloridas le recomiendan que acudan a Eski, una criatura de tamaño tan grande como su corazón, que se ofrece a ayudarles a cruzar el océano para llegar al monolito. Y también conocen a François. Durante el viaje encontramos diarios de anteriores expediciones que nos cuentan qué descubrieron y cómo se enfrentaban a sus últimos momentos de vida. Algunos rindiéndose ante sus pérdidas y derrotas, otros luchando hasta el final para favorecer a las siguientes expediciones, otros incluso simplemente disfrutando de su último día de vida.
Todos los diarios juntos forman un puzzle de información que nos permite profundizar en el lore. Cuando parece que la expedición va viento en popa, la trama del juego empieza a explotar. Nos pone todo patas arriba. Gustav, lejos de salir corriendo tal y como le había prometido a Mael, se enfrenta al hombre misterioso y termina perdiendo la vida, a lo que aparece un nuevo personaje que salva nuevamente a Mael. Verso así se une al equipo y se presenta como un antiguo miembro de la Expedición Cero. ¿Por qué sigue vivo? ¿Qué pasó con la Expedición Cero? Según nos cuenta, la Paintress les ha dado el don de la inmortalidad, tanto a él como a Renoir y su familia. Nos da alguna pista, aunque pocas respuestas, y la trama empieza a volverse muy confusa. Mael, mientras tanto, lucha por lidiar con la pérdida de Gustav, que la deja profundamente herida. Verso nos lleva a la estación helada para reclutar a su fiel y viejo amigo, Monoko. Su comportamiento recuerda mucho al de un perro, incluso colecciona patas como estilo de combate. El aura misteriosa de Verso se extiende hasta que llegamos a Vieja Lumière, donde descubrimos a través de un diario que es hijo de Renoir, aquel hombre que aniquiló toda nuestra expedición, y por tanto hermano de Alicia. Su plan era el de dejar acercar a Mael a una antigua mansión donde parece vivir la familia de Renoir, Alicia y una extraña mujer fracturada y sin rostro, su madre. Dentro de la mansión, Verso creía poder encontrar el corazón de la Paintress, necesario para poder destruir la barrera que la protege. Pero algo había ocurrido en el pasado entre Verso y su familia. Tras negarle el acceso a la mansión, el grupo debe enfrentarse a Renoir, dando como resultado la desaparición de la mansión y la muerte de nuestro pequeño amigo ancestral, Noko. Llegados a este punto solo queda una opción: enfrentar a los saxones. Estas enormes criaturas parecen poseer tal cantidad de croma que permitiría al conservador crear una espada tan poderosa capaz de eliminar la barrera que proteja a la Paintress, y así poder acercarse a ella en el monolito. Cuando nos enfrentamos a los saxones, notamos que tienen algo extrañamente familiar. Se revelan ser las criaturas más poderosas que ha pintado Renoir, sus pilares más fuertes. Representan los deseos que tenía para cada uno de sus hijos y su mujer. Verso sigue teniendo contacto y siente afecto hacia su hermana Alicia, quien le entrega una carta sellada durante una noche tranquila en el campamento. Tras romper la barrera, por fin llegamos al tanto esperado momento, el cara a cara con la Paintress y su número 33. No nos ataca, no se defiende. La Paintress resulta ser otro Axón. Vemos su verdadera identidad, es la mujer fracturada de la mansión. Y parece reconocer a Mael. La hace arder en llamas. Verso, que sabe mucho más de lo que nos cuenta, la abraza. La Paintress entonces parece calmarse y les abre un camino. A través de recuerdos en blanco y negro descubrimos el pasado de esta mujer, una madre amorosa y gran artista que enseñaba a sus hijos a tocar el piano y a pintar. Pero en algún momento algo ocurre, algo tan grave que la sumerge en ira y dolor, alejándola de su propia familia. En el corazón de una enorme cueva dorada nos volvemos a encontrar con Renoir. Tras un combate salvaje acompañado de una banda sonora escalofriante, conseguimos debilitarle. Pero, ¿cómo se mata a alguien inmortal? Es aquí cuando empezamos a hilar una relación más profunda entre el conservador y Mael. Juntos, de la mano, parecen liberar un poder que hace desaparecer a Renoir entre pétalos. Llegados a la cima, finalmente la encontramos. Parece reconocer a Verso y a Mael, pero la llama Alicia. Tras un acercamiento, la mujer empieza a sospechar de un complot hacia ella. ¡Él os ha creado! Sois un truco para debilitarme. Se dirige a Verso, a Mael y hasta acusa de traición a Monoko. Tienes que ir a casa, le repite Verso. Luchamos en una secuencia de majestuosos ataques a ritmo de su brocha y su paleta de pintura.
Tras ganar el combate en el suelo, derrotada, ella, lejos de seguir luchando, nos lanza hechizos de cura y de protección. ¿Por qué nos intenta ayudar ahora? Mael, esta vez sin la ayuda del conservador, desprende su nuevo poder y la hace desaparecer entre los brazos de Verso. Ni la propia Expedición 33 se lo cree. ¡Ha acabado! Se acabó la pintora, se acabó el número, somos libres. Pero algo no parece estar bien. De vuelta a Lumière, la ciudad les recibe como héroes que han acabado por fin con el Gummage. Pero falta una pieza importante de esta historia. Verso aún no ha leído la carta de su hermana. Entendemos ahora que el juego no va de ninguna expedición, ni de unos malos o buenos. Entendemos que no habíamos entendido lo que estaba ocurriendo. Lumière es una ciudad pintada en un lienzo mágico, un entero mundo creado desde cero, reflejo de una París. Los pintores actúan como dioses, creando y destruyendo. La Paintress, con sus números, solo intentaba avisar a la ciudad para prepararles, o para que disfrutaran de su último año de vida, con la esperanza de que algún día consiguiesen descubrir la verdad y parar al verdadero autor del Gummage, Renoir, padre de Verso y marido de Aline. El juego nos lanza ahora al pasado, donde vemos a una Mael, o más bien Alicia, viviendo en una París aparentemente normal, pero algo mágica también. Descubrimos que Verso dio su vida para salvar de un incendio a su hermana, acá Mael, causado en una mansión por los escritores, una facción con la que los pintores llevan tiempo en guerra en la París real. El lienzo pertenece a Verso. En él, desde niño ha pintado un pequeño y creativo mundo, donde sobrevive un fragmento de su alma, porque los artistas dejan un pedacito de su alma en sus obras. Él ha pintado a Esqui, el peluche que abrazaba cuando estaba triste o tenía miedo, a Monoko y a Noko, sus dos perritos de la infancia. Pintó a los simpáticos gestrales como una caricatura de su herramienta favorita, la brocha. En este lienzo, Verso solía jugar y pasar tiempo con sus criaturas y su hermana Clea. Pero es todo cuanto queda de él. Aline, madre de Verso y antigua líder de la facción de los pintores, por tanto muy talentosa y poderosa pintora, no acepta la pérdida del hijo y empieza a perder cordura, hundida en el dolor. Se aleja de su familia. La que antes era una madre amorosa, ahora es una mujer fría, llena de dolor. Lleva rencor a Alicia por lo sucedido, por su ingenuidad, por haberse dejado engañar, hasta que tiene la idea de recrear a su familia en el lienzo de Verso, donde vive un tiempo feliz. Pinta tal y como ella ve las cosas. Pinta a Renoir como el hombre protector de la familia y le transmite el dolor por la pérdida de Verso. A Alicia la mantiene con sus cicatrices a pesar de poder pintar por encima de ella, probablemente por rencor y por castigo. Pinta a Clea, la hermana mayor, y finalmente a Verso, su mejor obra, su amado hijo. Renoir, padre y marido responsable de la familia, el real, no el pintado por Aline, sabe bien qué enseñanzas le transmitió su mujer acerca de pasar demasiado tiempo en los lienzos. Terminan con la cordura de los pintores y pueden llegar a acabar con sus vidas, les embriagan. Ella misma se lo enseñó cuando le salvó en pasado por perderse en un lienzo, y ahora le toca a él ayudarla cuando la necesita. Pero cuando Renoir entra en el lienzo para intentar llevarla a casa, resulta ser un poco más complicado de lo que pensaba. El choque entre Aline y Renoir es tan potente que sacude el lienzo entero y provoca lo que se conoce como el cataclismo. Como resultado, se alza un monolito en medio del océano. Aline encierra a Renoir en sus profundidades y ella queda atrapada en lo alto. Quedan así separados, en una lucha que parece estar estancada, la cual les complica ahora controlar el croma del lienzo, que no es más que el color que se necesita para seguir pintando. Aline quiere el croma para crear, Renoir quiere el croma para destruir, y así llevar a Aline de vuelta a casa. Un acto de amor. Descubrimos que Mael es el resultado de cuando Alicia intentó entrar al lienzo para ayudar a Clea con su plan. Pero, debido a sus escasas capacidades como pintora, Aline fue capaz de volver a pintar encima de ella, haciendo que volviese a nacer como una nueva vida en Lumière. Y así nació Mael, sin memoria ni recuerdos de su vida pasada. De vuelta al presente en Lumière, Mael se fusiona con Alicia, recuperando su memoria y una porción de su capacidad para pintar y borrar. Toda la gente de Lumière ha sido borrada, solo quedan Mael, Verso y Renoir.
Está segura de que podrá convencer a su padre de que pare esta locura. Al final es la niña de sus ojos. Pero parece que Renoir no está dispuesto a cambiar de opinión. Si Aline encuentra el lienzo, volverá a entrar y el ciclo nunca parará. Pero es que ahora se le añade una nueva preocupación. Maël parece querer quedarse a vivir en el cuadro. Renoir no puede creerlo. No puede permitir que se repita esa historia. No puede perder a ambas. Necesitamos profundizar en la exploración antes de proceder hacia nuestro enfrentamiento final en Lumière para descubrir una parte del lore muy importante. Es la información que nos falta para encajar el puzzle de la Expedición Zero, el pasado de Verso, Julie, Simone y Clea. Vamos a intentar reconstruir los hechos con los datos que nos proporciona el juego. Tras el cataclismo, debido a la desaparición de Aline y a la aparición del misterioso monolito, algunos valientes formarían la que se convertiría posteriormente en una tradición, la primera expedición, la Zero. Esta expedición se dividía en dos grupos, la Expedición Zero, formada por varios guerreros, además de Renoir, Verso y Simone. Simone era un increíble y habilidoso héroe, muy amigo de Verso y enamorado de Clea, la Clea pintada. La función de la Expedición Zero era dirigirse a investigar el monolito. El otro grupo, formado por la que parece ser el primer amor de Verso, Julie, además de Alicia y otros miembros. Su función era buscar posibles supervivientes del cataclismo en el continente y llevarlos de vuelta a casa. Llegados al continente, los dos grupos se separan para cumplir sus funciones. Clea es la hermana mayor de la familia. Parece tener un trato frío cuando, en el vistazo al pasado, habla con su hermana Alicia. Parece llevarle algo de rencor. Ama y odia a Verso en partes iguales por haber salvado a su hermanita de ese incendio. Parece tener un gran talento como pintora, ya que tiene la facilidad de entrar y salir del lienzo sin perder cordura. De pequeña pasaba tiempo allí, jugando con su hermano Verso y su tortuga François. Ella conoce bien el lienzo. También es estratega y busca la manera de librar dos guerras a la vez, la que requiere de su presencia física contra los escritores en París y la que lleva a cabo dentro del lienzo para ayudar a su padre con su objetivo. La guerra de París no puede librarla ella sola. Para conseguirlo, Clea elabora un plan. Secuestra a la Clea pintada, la cual no soporta, para pintarla encima y controlarla, suplantarla y finalmente encerrarla en un lugar donde nadie la encontraría, mientras la obliga a crear nebrones incansablemente. La Clea secuestrada es ahora la señora y autora de todos los nebrones, seres agresivos con la particularidad de sellar el croma dentro de los cuerpos de las personas que eliminan. Así, como si fuera un veneno, actúa poco a poco, limitando el croma disponible en el lienzo y debilitando a su madre. Clea va a buscar a Simone, haciéndose pasar por su amada, y con la idea de hacerle su títere le concede un poder extraordinario. Lo separa del grupo en silencio. Le susurra y le convence a ir a por el axón de vieja Lumière para destruirlo. No es más que la representación de ella misma creada por su padre. Simone lo consigue, pero se da cuenta pronto de la traición. Se dirige al monolito y aquí lo encuentra la Paintress, hundido en dolor y tristeza. Decide entonces contarle la verdad. Este mundo es un lienzo y vosotros creaciones. Simone, perdido entre sus emociones de dolor y traición, se dirige al fondo del monolito, solo, decidido a luchar por la que consideraba ahora la causa correcta. En el fondo del monolito, Renoir no tarda en derrotarlo. Hundido, desolado, derrotado, Simone cae de rodillas y pierde la cabeza. Su alma y su cuerpo quedarían retocados para siempre, volviéndolo una criatura malvada y llena de ira. Por otra parte, la Expedición Zero llega al monolito, donde les intercepta Clea. Ella les cuenta la verdad con la intención de reclutarles, pero sin éxito. Ante este rechazo, Clea responde atacando a toda la expedición, aniquilándoles. A todos, menos a Verso y Renoir. No por misericordia, sino por ser inmortales. El don que les ha concedido su madre, Aline, es poderoso e increíble. Al final son su familia. Volviendo hacia casa, Renoir y Verso se encuentran con el grupo de rescate. El grupo de Julie les plantea muchas preguntas. ¿Dónde están los demás? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué habéis sobrevivido solo vosotros? Verso se muestra evasivo y Julie empieza a sospechar fuertemente de que oculta información. Cuando ve a Verso ser partido literalmente por la mitad por un nebrón sin morir, sus sospechas se convierten en certezas. Renoir convence a Verso de que no pueden haber testigos. Esto pondría en peligro a la familia.
deben acabar con el grupo de rescate. Verso, así, mata a todo el grupo, incluida a su amada Julie. A todos menos a Alicia. A partir de ese momento, el Renoir pintado decide matar a todas las expediciones. No iba a permitir que nadie matase a la Paintress, poniendo así en peligro la supervivencia de su familia. No podía volver a perder a Verso. En cambio, Verso no lo supera y decide separarse del padre, deambulando solo por el continente durante muchos años. Observaría desde lejos, incluso ayudaría a algunas expediciones. Viviría su vida en solitario, viendo de vez en cuando a sus únicos dos amigos, Monoko y Eski. Clea vuelve a aparecer ante él en otras dos ocasiones. Una para intentar reclutarle, sin éxito nuevamente, y la otra para pedirle que cuide de Mael. Quizás con sinceridad o quizás por estrategia, eso nunca lo sabremos. 15 años les esperarían de vuelta en Lumière, lugar que ningún superviviente de la Expedición Cero volvería a pisar. Pasados esos años y viendo que la gente seguía desapareciendo por el Gummage, se crea la segunda expedición, la 85. Leyendas de monstruos terribles y nebrones empezarían a difundirse entre los ciudadanos, sin sospechar que gran parte de las bajas serían causadas por el Renoir pintado. A partir de entonces, las expediciones se llevarían a cabo cada año, con la esperanza de poder acabar con la cuenta atrás. El juego nos devuelve ahora al presente, en Lumière, y es hora de que comience la mayor expedición de la historia. Verso, a pesar de estar cansado de ser inmortal, se vuelve silencioso, pensativo, como si tuviese un gran conflicto interno sobre qué es lo correcto. ¿Tiene razón Renoir? ¿Debería ayudar a Mael a salvar el lienzo? Algunas conversaciones justo antes del final, en el campamento, parecen sugerir que decide ayudar a salvar el lienzo y sus habitantes. De hecho, lucha a nuestro lado contra un Renoir armado con una brocha katana, representación de la destrucción de la pintura, en la que parece ser la batalla final del juego. No hay un villano en sí en esta historia, simplemente todos tienen sus motivos y sus razones para actuar como lo están haciendo. Tras derrotar a su padre, Mael, con una mentira, le convence para que salga del lienzo y les deje libres. Él se va, aún sabiendo que le ha mentido, en un acto más de compasión, diciéndole que la esperará. Agotado, no quiere forzarla a vivir una vida de pena y dolor por sus graves quemaduras. Le concede la decisión final a ella, sin perder la esperanza. Pero ocurre algo inesperado que abre los ojos definitivamente a Verso. Ve a su verdadera madre. Ve lo mismo que Renoir ve cada día. Ve cómo sufre. Es hora de dejar de pintar. Y es aquí cuando el juego decide mirar dentro de nuestras mentes y de nuestros corazones. Nos fuerza a tomar una decisión. ¿Lucharemos defendiendo la realidad con Verso, por cuán dura que sea, para acabar con el lienzo y todas las criaturas y personas que viven en él? Personas que aman, sufren y sienten, personas que se enamoran. Pero, a cambio, su familia podrá tener la posibilidad de seguir adelante en el mundo real. O lucharemos con Mael para vivir una vida de ficción casi perfecta, con todos sus seres queridos, al fin libres y felices, a costo de su vida. ¿Tú qué has decidido? La verdad es que ambos finales nos dejan un sabor un poco agridulce. En el final de Verso parece que hagamos lo correcto, ayudando a nuestra familia real a superar la pérdida y a seguir adelante. Por fin, Aline y Renoir están reunidos y juntos, cercanos, pero toda nuestra vida y nuestros amigos en el lienzo desaparecen para siempre. ¿Acaso las personas del lienzo no tienen derecho también a vivir? En el final de Mael parece que todo es perfecto, hasta vemos a Gustave con Sophie. Pero pronto recordamos el duro coste de nuestra decisión, y en el fondo nos vamos con la sensación de que Mael mueve los hilos de todo ese pequeño mundo, para acabar muriendo en algún momento. Incluso en los últimos momentos de Verso, le implora que lo borre. Y es en este maravilloso punto del debate donde los desarrolladores quieren que reflexionemos. El juego aborda muchas temáticas a lo largo del viaje: la pérdida, la aceptación, el sentimiento de pertenencia, los sueños, las esperanzas, la fuerza de seguir luchando y el amor en muchas de sus formas. Acerca del futuro de este universo, personalmente me gustaría ver quizás un DLC pronto, o incluso un nuevo juego de Claroscuro profundizando sobre la historia de los escritores. De momento está anunciada una peli que ya está en producción.
Sea como sea, sin duda, yo quiero ver más de este universo. Expedition 33 es un juego que genera reflexiones y diferencias de opinión. Me encantaría leeros en los comentarios. Por favor, siempre con respeto. Sed amables tanto con la comunidad como conmigo. Si queréis aportar cualquier detalle más para enriquecer el vídeo, también os lo agradeceré mucho. ¡Chao!